Si me acompañan, vamos en sus Biblias a Romanos capítulo 1. Los hermanos de Rosario le mandaron muchísimos saludos, muchos cariños. Bueno, hoy cambiamos de compañero, hoy lo dejamos a Ian en Rosario y trajimos a Emma acompañándonos. Así que bueno, nada, felices de estar con él acá y de poder compartir la reunión con ustedes también, ¿no? La verdad que nos da muchísimo, pero muchísimo ánimo. Y bueno, hoy vamos a empezar una serie nueva. Vamos a empezar una serie nueva que es en la carta a los Romanos, donde ciertamente vamos a pasar un largo tiempo seguramente. Aprovecho a darle la bienvenida a las personas que nos visitan. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Gracias por estar con nosotros. Y aprovechando también que nos visitan, les contamos que nosotros tenemos la forma de predicar de manera expositiva series completas, porque creemos, estamos convencidos, que es la mejor manera de predicar las Escrituras porque protege a la iglesia y protege al predicador. Protege al predicador de que muchas veces no quiere hablar temas que son necesarios hablar, porque hoy justamente en Rosario hoy nos tocó un tema difícil, era el moralismo, y son temas que uno jamás se le ocurre escoger para predicar, pero el hecho de predicar la serie entera hizo que lo podamos predicar. Entonces protege al predicador de que nadie esté pensando esto lo dijo por mí, lo dijo por... No, lo decimos porque está en el texto y ya. Y al mismo tiempo protege a la iglesia de que pueda recibir todo el consejo de Dios y no lo que el predicador solo quiere decirle. Creemos que es la manera más sana. Así que vamos a empezar hoy esta nueva serie que está en la carta a los Romanos y todavía queda un capítulo más por predicar para cerrar la carta de Pedro, que eso lo va a estar haciendo nuestro hermano Maxi la semana próxima. Así que yo hoy voy a arrancar con Romanos. Maxi la semana próxima va a terminar el último capítulo que quedó por predicar de Pedro, o la última porción del capítulo sería, para ya cerrar la carta de Pedro. Y después junto con Maxi y con Juan vamos a estar predicando todos Romanos. Así que nada, hoy tengan un poquito de paciencia porque hoy es simplemente la introducción a esta carta y a veces necesitamos condimentos, algunos datos extras que no son de los que más nos gustan hacer, pero está bueno que lo expliquemos de arranque porque eso nos va a ayudar después a interpretar de una manera correcta la carta. Así que bien, vamos a leer nuestro texto de hoy. Hoy justamente el sermón, el título del sermón es La gloria del Evangelio de Dios. La gloria del Evangelio de Dios. Así que vamos a leer del versículo 1, capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 7. Oramos y después meditamos en la palabra. Dice así el texto. Recuerden que leo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Oramos al Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por esta tardecita que tú nos regalas, porque estamos aquí reunidos para hacer un culto en tu nombre. Te hemos cantado, te hemos adorado, pero ahora, Señor, al meditar en tu palabra, te rogamos, habla a nuestro corazón. Muéstranos a Jesús, Señor, de una manera clara, que impacte nuestro corazón, que nos anime, que nos desafíe. Señor, necesitamos cada día a Cristo y su gracia. Habla con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todos los que estamos aquí sabemos que las Escrituras son inspiradas por Dios. Y toda Escritura, por el hecho de ser inspirada por Dios, es sumamente importante. Toda la Escritura, desde Génesis al Apocalipsis, es sumamente importante.
Pero esta carta, particularmente, encontramos la base misma del Evangelio. Y nos va a mostrar de alguna manera la importancia que tiene la obra de Cristo en nuestras vidas. Así que vuelvo a repetir, toda la Escritura es importante, pero al tiempo que vayamos desarrollando la carta vamos a ver el peso que esta carta tenía. Yo recuerdo que hace unos cuantos años me tocó realizar un servicio en un velorio de un hermano que había partido a la presencia del Señor. Y lo interesante es que cuando las personas estaban reunidas ahí, yo hice una pregunta en medio del velorio: si sabían quién era Jesús. Y la respuesta casi de forma masiva fue que sí. Había personas creyentes, había personas no creyentes, pero de forma masiva todos dijeron que sí sabían quién era Jesús. El punto fue que en mi segunda pregunta, antes de empezar a explicar el Evangelio, no todos tenían claro cuál había sido la obra del Señor Jesús. Todos sabían quién era, pero no todos sabían por qué Jesús había muerto en una cruz. La carta a los Romanos justamente va a ayudarnos a desempacar diferentes temas a medida que vayamos avanzando, para poder deleitarnos en lo que Jesús hizo por nosotros. No solamente vamos a ver quién es Jesús, sino qué fue lo que hizo por nosotros. Y esta carta es extraordinaria para mostrarnos eso. Muchos autores, por la profundidad de las verdades que contenían los resultados producidos, definen a esta carta como el magnum opus, es decir, como la gran obra maestra del Creador. Definen de esta manera a esta carta. Esta carta ha impactado en la historia de la Iglesia, en la vida de la Iglesia y en la vida de hombres que de alguna forma ha dejado huellas estos hombres en la historia de la Iglesia, de la cual ustedes seguramente están conscientes. Hombres que conocen, que han leído, que han escuchado. Por ejemplo, Agustín de Hipona, Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, Felipe Melanchthon, John Wesley, Moody, y podría seguir citando un montón de hombres en los cuales esta carta ha marcado sus vidas. Pero también, no solamente ha marcado la vida de grandes líderes de la Iglesia, sino que tenemos testimonios actuales de lo que esta carta hace. Hablando hace poco con un hermano en Rosario, de la Iglesia Rosario, este joven me contaba que él se convirtió, él es brasileño, y vino a Rosario a estudiar medicina. Y cuando llegó no sabía nada del Señor, le regalaron una Biblia y como no tenía nada que hacer se puso a leerla. Y arrancó en Génesis y se la leyó toda. Génesis, Éxodo, Apocalipsis, fue pasando. Y cuando llegó a la carta de los Romanos, terminó de leer el capítulo 1, leyó el capítulo 2 y terminó el capítulo 3. Y su reacción inmediata fue: yo soy este pecador, yo necesito que me salven. Y salió corriendo a buscar una iglesia para que le terminen de explicar el resto del Evangelio. Este es el poder de la palabra. Un pastor amigo escribe en un comentario que él hizo de los Romanos, citando al pastor John MacArthur, y dice lo siguiente: se ha dicho que Romanos puede deleitar al lógico más brillante y cautivar la mente del genio más consumado, pero que también traerá lágrimas a los ojos del alma más humilde y refrigerio a la mente más simple. Es capaz de tumbarte de un solo golpe para después levantarte de nuevo. Va a despojarte de todo tu ropaje para después vestirte con elegancia eterna. Esto es la carta a los Romanos. La presentación del Evangelio y de la obra de Cristo en esta carta ha impactado la vida de la Iglesia a lo largo de los siglos y de los siglos. Y sabemos que lo va a seguir haciendo también entre nosotros. De eso no cabe ninguna duda. Porque la palabra es viva, porque la palabra es eficaz. ¿Y saben por qué? Porque también va a impactar en nosotros, porque dentro de toda iglesia existen 4 tipos de personas. 4 tipos de personas pueden haber adentro de una iglesia. Están los salvos, que van a seguir creciendo en su santificación. Entre nosotros hay personas ya salvadas por el Señor, pero al ser instruidos por la carta,
su santificación va a mejorar. Hay salvos entre nosotros que no saben que son salvos y que siempre están luchando con comprender mejor, salvos que dudan de su salvación. ¿Cómo puede ser que yo haga esto si todavía, bueno, al ver la exposición de la palabra seguramente va a traer convicción de esa salvación y va a traer paz a sus corazones? Seguramente también puede haber hoy entre nosotros, o puede haber más adelante, personas que no son salvas. Y confiamos que la exposición de la palabra, a medida que desarrollemos la carta, va a traer salvación. Y por último, hay un cuarto grupo de personas que puede estar entre nosotros. Los que creen que son salvos y que no lo son. Porque a veces profesan, porque toda la vida estuvieron en el Evangelio, de niños los trajeron a la iglesia, porque hablan como cristianos, porque cantan como cristianos, porque llevan la Biblia bajo el brazo, pero que no tienen fruto de cristiano. Y el Señor Jesús fue claro y contundente con esto. No hay un árbol malo que pueda dar fruto bueno, ni un árbol bueno que pueda dar un fruto malo. Por los frutos lo conocerán. Y ese es el grupo que siempre a los pastores más nos preocupa. Los que creen que son salvos, pero que no tienen ningún fruto de cristiano. Hablan como el mundo, piensan como el mundo, actúan como el mundo, aunque tienen apariencia de cristiano. Esta carta va a confrontarnos también con eso. Hoy estamos haciendo, como dije, la introducción a la carta, así que tengan paciencia conmigo, porque nos encanta ir derecho al texto y empezar a desarrollarlo. Pero quisiera darles un pequeño contexto histórico antes de que arranquemos esta carta. ¿Por qué? Porque depende de esto cómo después vamos a regular nuestra interpretación de cosas que vamos a ir estudiando hacia el futuro. En los versículos 1 al versículo 15 existe toda una unidad de pensamiento. Podríamos haberlo predicado en esta tarde de manera completa, porque ahí hay una unidad de pensamiento, el versículo 1 al versículo 15. Pablo introduce la salutación habitual para enseñar ya desde el inicio de la carta verdades teológicas. Desde el inicio, él menciona ya el contenido del Evangelio para que nosotros sepamos que este va a ser el tema dominante de la carta. Si ustedes quieren ver la línea melódica de esta carta, solamente con leer el capítulo 1, del versículo 1 al 15, y después terminar leyendo capítulo 15, capítulo 16, se van a dar cuenta de cuál es el hilo, la conducción de todo el tema, que es mostrarnos la gloria del Evangelio, mostrarnos la justificación a través de la fe. La carta va dirigida inicialmente a una iglesia que se encuentra ¿en dónde? Si la carta a los romanos, ¿a dónde está la iglesia? En Roma. Exacto. Y en ese momento, esta iglesia se encuentra bajo el yugo del Imperio Romano. Y es una iglesia que está compuesta de judíos y de gentiles. Y vamos a notar que Pablo menciona esto o esta diferencia bastante. A medida que vayamos leyendo la carta, ustedes van a ver 22 veces se refiere Pablo a los judíos o a los israelitas. 20 veces menciona gentiles o griegos o incircuncisión o pueblos como sinónimo de gentiles. Esa es la idea. Y uno dice, ¿por qué Pablo lo menciona tanto esto? ¿Por qué 22 veces apunta a los judíos, 20 veces a los griegos? ¿Por qué hace esto? Bueno, la realidad es porque existe un choque cultural entre ellos que dentro de la iglesia en Roma estaba empezando a causar algunos problemas. El cristianismo en Roma empezó primeramente entre los judíos, pero después que fueron expulsados de Roma por el emperador Claudio, la iglesia continuó creciendo y en ese crecimiento empezaron a entrar los gentiles. Se convirtieron al cristianismo paganos. Y cuando más tarde la persecución contra los judíos disminuyó, estos judíos cristianos regresaron a Roma y esto generó adentro de la iglesia una tensión. Porque los judíos venían con, sí, creemos en Cristo, pero todavía venían con un montón de costumbres, de leyes. Entonces había diferencia en ambos grupos que eran culturales y que eran de costumbres. Y de ahí Pablo es que tiene que exhortar a unos y a otros. Por eso a veces lo vemos que le habla a gentiles, que le habla a judíos,
Pero lo que yo quiero que tengamos claro para la interpretación de todo lo que va a ser la carta, Pablo no menciona a la iglesia como dos grupos. Ojo con esto. Pablo no menciona a la iglesia como dos grupos. Está simplemente corrigiendo problemas de idiosincrasia. No existen dos iglesias. No hay una iglesia para judíos y otra iglesia para gentiles. No existen dos evangelios, un evangelio para los judíos y otro evangelio para el gentil. Hay una iglesia, hay un evangelio. En IBCD, sea Rosario, sea Villa Constitución, la iglesia está compuesta por hermanos argentinos, brasileños, paraguayos, ecuatorianos, colombianos, venezolanas. Ahora, somos una sola iglesia, comprada por la sangre de un solo Señor, y la cual responde a un solo evangelio. De esto se trata. ¿Y por qué yo les menciono esto a ustedes? Porque sin querer, a medida que vayamos interpretando la carta, podemos caer en algunos errores de interpretación, buscando detalles minúsculos dentro de la carta. ¿Esto por qué dice a los judíos? Esto para los judíos, esto no es para mí. ¿Y qué pasa cuando lleguemos a capítulo 9, 10, 11, que hace tanto énfasis en los judíos, y dividimos, y estamos a veces perdiendo el monte por mirar el árbol? Entonces no quiero, hermano, que perdamos el tiempo en detalles minúsculos. No quiero que hagamos eso. Douglas Moo dice en su comentario, Romano no es un tratado teológico o un compendio de doctrinas cristianas simplemente. Sin embargo, sin importar lo general y lo sistemática que pueda ser su exposición, Romano es una carta. Y cuando la interpretamos tenemos que entenderla como tal. Es una carta. Y dice Moo, y no es posible obviar la pregunta acerca del motivo de Pablo para escribirla. Entonces, este es el énfasis que queremos darle cuando empecemos a predicar esta carta. Vamos a tener cuidado de no fanatizarnos con cristales teológicos. No es el punto. Cuando llegamos al capítulo 8 empezamos, acá está la predestinación, y peleamos. Pablo no estaba en su mente enseñar eso. Pablo estaba corrigiendo otras cuestiones. Ahora, que después de forma sistemática, conforme a la convicción que tenemos, podamos hacer teología a partir de ahí, es otra historia. Pero no buscamos eso. No fanatizarnos con cristales teológicos. Hay doctrinas que a todos nosotros nos encantan y sin duda son parte de la teología bíblica. Pero la pregunta es si Pablo quiso enseñar eso exclusivamente o eso era parte de un todo. Y esta es la forma en la que vamos a tratar de predicar esta carta. No perdernos en el monte, que por mirar un árbol perdimos el monte de vista. En pocas palabras, si hay un hilo conductor que nosotros debemos tener presente, tanto como si fuera la ruta que nos marca un GPS a medida que vayamos avanzando, es la obra completa del Evangelio de Cristo. Ese es el GPS, ese es el hilo conductual, la obra completa del Evangelio de Cristo, y que incluye múltiples temas que vamos a ir desarrollando y que van a llenar nuestro corazón de esperanza. De eso se trata. Así que el mensaje de hoy ya, sin dar más vueltas, 3 puntos quiero compartirles. Mi bosquejo tiene 3 puntos. El mensaje, o el mensajero, mejor dicho, versículo 1. El mensajero en el versículo 1. El segundo punto, la esencia del mensaje, versículos 2 al 4. Y el tercer punto, la misión del mensaje. El mensajero, la esencia del mensaje, la misión del mensaje, versículos 5 al 7. Comenzando con el mensajero, fíjense cómo dice la Escritura. Pablo se acaba de presentar como un siervo. Sería más correcto traducir esta palabra como un esclavo, porque la palabra original aquí es doulos. Doulos. La versión NTV lo traduce directamente como esclavo, y muchas traducciones evitaron poner la palabra esclavo debido a la connotación negativa que tiene para muchos países. Hablar de un esclavo, nosotros inmediatamente, ¿qué pensamos? Cadena, látigo, contra su voluntad. Pero un doulos era un esclavo voluntario. Y cuando Pablo pone que él era un esclavo voluntario, él se identifica como alguien que se somete a Cristo de manera voluntaria. ¿Y por qué hace esto? Porque Cristo no es un amo malvado,
no es opresivo, sino es un amo justo, misericordioso, que verdaderamente vino para traerle libertad. Pero Pablo sabe que es tan bueno ser un esclavo de Cristo que no quiere esa libertad, quiere seguir detrás de Cristo, porque Cristo es la verdadera libertad. Y ahora Pablo sigue simplemente por amor y gratitud a Cristo. Lo interesante de la presentación de este mensajero es que Pablo no se identifica primero con Cristo hablando de su ministerio. Primero, antes de decir que él es apóstol, él dice: yo soy un esclavo. Qué interesante, ¿no? Él podría haber dicho: soy un apóstol y esclavo de Cristo. Sin embargo, él dice: soy un esclavo y un apóstol de Cristo. El asunto es que no se trata de ser. No se trata de ser. El asunto es que muchas veces nosotros, las personas, queremos ser algo para luego servir. A las personas nos encantan los nombramientos, pero Dios mira el corazón y se agrada de los humildes. Entonces, el asunto se trata de quién somos verdaderamente delante de Cristo para después ejercer nuestro servicio a Cristo. La palabra apóstol, básicamente, ustedes saben, es un mensajero, es un enviado, alguien que lleva un mensaje, alguien que se le ha encomendado un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje para el cual dice que Pablo había sido apartado? Noten el texto: el Evangelio de Dios. Ese es el origen. Pablo fue apartado como un apóstol para llevar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El Evangelio de Dios. El origen del Evangelio viene de Dios. Y esto ya nos introduce en nuestra segunda parte, en cuál es la esencia ahora de ese mensaje. Este mensaje no era algo improvisado. Miren el texto. Sino que él ya había prometido. Este Evangelio de Dios es el Evangelio que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Mis hermanos, capítulo 1 y 2 de Génesis, todo era perfecto. Pero en el capítulo 3 inmediatamente vemos la caída. Y ya con la caída encontramos la primera promesa en Génesis 3:15, encontramos la primera promesa de redención, lo que llamamos el protoevangelio. Y de ahí en adelante, toda la Escritura, la ley, los profetas, los salmos, nos apuntan hacia Jesús como el centro unificador de la Biblia y como el mensaje central del Evangelio. Por eso no nos predicamos a nosotros mismos. Por eso hablamos de Cristo, porque de Génesis a Apocalipsis todo apunta al Señor Jesucristo, al Mesías prometido que un día tendría que venir para traer redención. Y es por eso que adoramos a Jesús. Es por eso que lo exaltamos. Ahora, observemos cuál es el contenido de este mensaje. Cuando llegamos a la plenitud del tiempo y entramos en el Nuevo Testamento, lo primero que nosotros vemos cuando leemos el Evangelio de Mateo, o si miramos el Evangelio de Lucas, es la genealogía de Jesús. ¿Y no se preguntaron nunca por qué está eso ahí? Empieza a contar un montón de personas que fueron los antecesores hasta que llega a Jesús. Toda la parentela de Jesús, la genealogía. ¿Y saben por qué eso está ahí? Porque eso demuestra que Jesús es quien tiene el derecho físico y legal a ocupar el trono de David y a dar cumplimiento al pacto davídico. De alguna manera, esa genealogía lo que muestra es que Jesús, como hombre, llevaba realmente el ADN, la sangre real. Dios le había prometido a David un rey para siempre en el trono. Segunda de Samuel, capítulo 7. Después lo pueden leer en su casa. O también en Primera de Crónica 17. Dios había hecho un pacto con David y le había dicho que no iba a faltar un rey, un heredero de David en el trono que reine para siempre. Ahora, en segundo lugar, Pablo con esta declaración está dando testimonio de la humanidad de Jesús. De que si bien Jesús era 100% Dios, que Jesús era la segunda persona de la Trinidad, pero al mismo tiempo era 100% humano. Este era el gran rey que era 100% humano y que ahora, en la plenitud de los tiempos, había entrado a la tierra. Siendo la segunda persona de la Trinidad, se despojó de su ambiente de gloria y, como dice Filipenses 2, tomó forma de siervo haciéndose hombre. Jesús, siendo Dios, cruzó la existencia eterna e invisible para entrar en un cuerpo terrenal, en un cuerpo finito,
visible para poder identificarse con tus debilidades y con las mías, aunque sin pecado. Así lo propone el autor de los Hebreos. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Para eso entró Jesús a la tierra, para identificarse con nosotros, para tener misericordia de nosotros, para vencer al pecado por nosotros y ser nuestro representante. Para eso entró. Ahora, por otra parte, el contenido del mensaje incluye otras dos grandes verdades que completan el Evangelio. La primera parte, este rey que tanto esperaron, era Dios, pero era 100% hombre. Pero hay dos partes más que completan el Evangelio. Miren el versículo 4. Y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Jesús, además de ser 100% hombre, Pablo declara la deidad de Jesús al decirnos que Él es el Hijo de Dios. Todo lo que Dios puede revelar de sí mismo ahora está encerrado en la persona de Jesús, porque Jesús es Dios. Nadie ha visto a Dios jamás, solo se dio a conocer en la persona de Jesús. Él es el Verbo que se hizo carne para habitar entre nosotros, para ofrecerse como el sacrificio perfecto. Él fue a la cruz a morir en lugar de los pecadores y fue al tercer día que resucitó. Y este es el otro componente del Evangelio y del mensaje, porque la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué no lo pudo retener? Conforme al Espíritu de Santidad. Por eso Cristo resucitó. Y uno dice, gloria a Dios. ¿Se imagina si Cristo no hubiera resucitado? Tu esperanza y la mía sería totalmente vana. Todavía estaríamos perdidos. La muerte no lo pudo retener conforme al Espíritu de Santidad. Cristo resucitó. La historia, mis hermanos, habla de muchos líderes espirituales. Habla de Buda, habla de Mahoma, habla de Gandhi, de Confucio, de este, del otro. Pero lo interesante es que todos están en su tumba, que todos ya volvieron al polvo, mientras que Jesús resucitó. Y eso no lo hace un líder más. Eso es la prueba máxima de que Él es Dios. Él es el Dios eterno. Él es el Dios que los serafines en Isaías 6 cantan, santo, santo, santo. Él es el Todopoderoso, el que le arrancó a la muerte el bastón de mando. El que Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 15, versículo 55, de manera irónica, burlándose de la muerte, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Ese es nuestro Dios. Y ese es el que nos da certeza de que porque Jesús es el Dios hombre que murió y que resucitó, nos garantiza también que nosotros un día vamos a resucitar. ¡Qué esperanza la nuestra! ¡Qué esperanza la nuestra! Entonces, la gran pregunta ahora es ¿qué hacemos con lo que sabemos? ¿Qué hacemos ahora con esto que sabemos? Tenemos una verdad extraordinaria que solamente la hemos entendido por una obra soberana de Dios, de amarnos y de salvarnos, de habernos quitado el velo, de haber regenerado nuestro corazón para poder responder con fe al mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con lo que sabemos? Bueno, creo que la respuesta es simple. Tenemos que salir a entregar el mensaje, a explicarle a las personas que todavía no conocen a Jesús, quién es Jesús y qué hizo por ellos. ¿Cuál fue la obra de Jesús? Y esto nos mete en nuestro tercer y último punto de esta noche. La misión del mensaje, versículo 5 en adelante. Miren el verso 5. Es por medio de Él, es decir, es por medio de Jesús, que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe en todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. Es Pablo que está hablando en primera persona de para qué fue llamado en gracia, ¿no? Ahora, versículo 5, siguiendo el concepto del versículo 1,
que Pablo se presentó como un esclavo, Pablo reconoce que todo lo que ha recibido, incluso su apostolado, según el versículo que acabamos de leer, es por gracia. Tanto la salvación es por gracia como el apostolado de Pablo es por gracia. Y así es la vida de todos los creyentes, no solamente lo de Pablo. Todo lo que recibimos, mis hermanos, lo hemos recibido por gracia y dependemos de la gracia de Dios para todo lo que necesitamos hacer en esta vida. Para ser salvos, ni hablar, necesitamos gracia de Dios. Pero para ser buenos padres necesitamos gracia. Necesitamos gracia para ser buenos esposos, para ser buenos empleados, para ser buenos jefes, para ser buenos vecinos necesitamos gracia. Para lo que usted quiera hacer, para ser un buen estudiante necesita gracia. Para todo necesitamos la gracia de Dios. De lo contrario, aunque a veces ni siquiera nos damos cuenta y andamos nuestro propio desvarío, lo que hacemos es andar a desgracia. Cuando no dependemos de la gracia de Dios andamos a desgracia, hermano. Y así nos va, ¿no? Pero a veces somos tosudos y no nos damos cuenta. Por medio de Jesús, Pablo dice que recibió la gracia y el apostolado. Y déjenme abrir un paréntesis corto acá, muy cortito, y no lo voy a desarrollar, pero recuerden algo. Este fue el último de los apóstoles. Después de acá, no hay otro. Y usted tal vez puede decir, pero yo escuché que hay apóstol acá, apóstol acá. Hermano, no hay más apóstoles. No es el tema del sermón, lo discutimos otro día. Hay señales bíblicas que nos demuestran quiénes eran los apóstoles y cuáles eran los requisitos de un apóstol. Así que si alguien le dice, yo soy un apóstol, bueno, ya, dígale, tome ese hueso y llévelo a otro perro. No se deje engañar con eso. Los apóstoles terminaron. Dijimos que un apóstol era un enviado, llamado por el Señor, había visto a Cristo resucitado, había sido instruido por Cristo, por eso este es el último. Pablo fue enviado con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? El texto lo dice en el versículo 5, para promover la obediencia a la fe entre los gentiles. Mire qué diferente lo que Pablo como apóstol promovía a lo que promueven los apóstoles modernos. Fue apartado por gracia, llamado, ¿para qué? Para promover la obediencia a la fe entre los gentiles, por amor a su nombre. Versículo 6, entre los cuales también están ustedes llamados de Jesucristo. Es decir, en pocas palabras, Pablo fue llamado para despertar a las personas, o en las personas que ya eran salvas, ahora la obediencia que nace de la fe. La obediencia que nace de la fe, porque la fe verdadera siempre produce obediencia al Señor, y la obediencia genuina siempre está unida a la fe. Hendrickson dice que la fe y la obediencia son hermanas gemelas. Son hermanas gemelas. Y algo más categórico lo dice la Escritura. El que cree, obedece. Nadie puede decir yo soy un cristiano y vivo como quiero. Nadie puede decir yo soy un cristiano pero vivo como el diablo. No existe eso. El que cree, obedece. Y aunque nuestra obediencia es imperfecta, pero estamos progresando. Estamos cambiando, estamos creciendo. Ahora, la audiencia principal de Pablo, recuerde, es la iglesia en Roma. Versículo 7. A todos los amados de Dios que están ¿dónde? En Roma. Noten que Pablo dice algo. Son amados de Dios. Por lo cual los amados también son llamados a ser ¿qué? Santos. Como son amados de Dios, como conocen a Dios, son llamados a ser santos. El punto de Pablo es que ustedes, que fueron eternamente amados por Dios, naturalmente fueron, en el versículo 6, llamados por Jesucristo para la salvación. Eso es lo que dijo el versículo 6. Por lo tanto, también ahora, versículo 7, ustedes son llamados a ser santos. Hermanos, debemos sacarnos de la cabeza de que Dios nos salva, que reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, pero que no lo podemos aceptar como nuestro Señor. No existe eso. Hay una corriente teológica que piensa, bueno, Cristo es mi Salvador, pero más adelante voy a dejar que sea mi Señor. Cuando venga una doble medida del Espíritu sobre mí y le pueda obedecer. No existe eso. Si sos salvo, si Cristo es tu Salvador, Cristo es tu Señor,
Si Cristo te salvó y Él es tu Señor, entonces tenés que obedecerle. Y de vuelta, aunque nuestra obediencia todavía está imperfecta, todos los días luchamos para mejorar y obedecer al Señor, para vivir en santidad. Dicho de forma simple, como Dios los amó a ustedes, como Dios los salvó y los apartó, ahora glorifiquen a Dios en su manera de vivir. Muestren a Cristo por la forma en la que vive. Por eso, hermanos, como hijos de Dios, debemos representar al Señor de la mejor forma. Debemos representarnos de la mejor forma. Lo que hacemos importa. Lo que hacemos con nuestra vida importa. ¿Por qué digo esto? Porque las personas a través de nosotros pueden ver la gloria de Cristo. Pueden ver la gloria de Cristo. Cuando te ven a vos, que en tu trabajo sos eficiente, que realmente sos una persona honesta, que no das lugar a duda, cuando en la facultad sos una persona que estudiás, que no haces cosas raras. Las personas, ¿qué tiene este? Cuando ven tu vocabulario, tu manera de actuar, tu honestidad, tu amor por los perdidos, tu misericordia, tu compasión, ven la gloria de Cristo. Y sea que acepten o no a Cristo, no pueden negar que tu vida es diferente, que tu vida está transformada por alguien más, y ese es Cristo. Pero también las mismas personas, por causa de tu manera de vivir, puede que blasfemen contra Cristo. ¿Sabían eso, no? ¿O usted nunca escuchó decir a algún vecino, algún amigo inconverso, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para ser como este? Me quedo donde estoy. ¿O nunca escuchó eso? Tan malo puede ser el testimonio de una persona que profesa el cristianismo que otro dice, ¿para ser como esto? Si esto es lo más parecido al mundo, me quedo con el mundo. Si encima estoy en la iglesia, reprimido. Porque ellos entienden reprensión en eso. Entonces lo que hacemos, mis hermanos, importa. Y como dije antes, aunque nuestra obediencia no es perfecta, porque luchamos con el pecado, pero hay una verdad, los santos, los que son salvos, todos los días se están esforzando por progresar, y el Señor nos va a ayudar. Amén. Y Pablo cierra el versículo con una salutación que es típica de él. Él dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Rara, ¿no? Porque él siempre empieza primero saludando y acá lo pone como en el versículo 7. Bueno, lo que está tratando de decirles simplemente la gracia que han recibido a ustedes los ha reconciliado ahora con Dios. Y eso es lo que a ustedes ahora le permite gozar de sosiego, de paz, de calma interior, porque esta es la verdadera paz para nuestro corazón cuando estamos a cuenta con Dios. Entonces, pensemos en algunas aplicaciones. Si alguien entre nosotros en esta mañana todavía no ha creído, y tarde, hay que mutear el chip de Rosario. Si alguno en esta tarde, ya nochecita, todavía no ha creído en el Señor, bueno, el Evangelio que Pablo predica, queremos que sepas que no es una filosofía más, es el Evangelio de Dios, es la buena noticia de que Cristo cargó con nuestros pecados, de que Cristo murió y resucitó para dar vida eterna a todos los que se arrepienten y creen en Él como su Salvador y como su Señor. Y como dije antes, ¿no? Puede haber 4 tipos de personas entre nosotros. Tal vez vos conocés de memoria quién es Jesús, pero tal vez todavía no entendés lo que realmente hizo por vos. Tal vez tu confianza todavía está depositada en tus méritos, en tus capacidades, en tus virtudes, en tu buena conducta, porque a lo mejor tenés buena conducta, sos una persona realmente de una conducta moral buena, pero nada de eso alcanza para recibir la salvación y para estar en paz con Dios. Hoy Dios te está llamando no solo a saber quién es Jesús, sino a confiar en Jesús, a confiar de tu vida de todo corazón. Así como un niño puede estar parado arriba de la mesa y el padre le dice, tirate que te voy a atajar, el niño ni lo piensa, el niño se tira porque sabe que el padre lo va a atajar. Y así tenemos que arrojarnos en brazos del Señor Jesucristo, no confiando en capacidades, en mérito, en esfuerzos propios. Dios llama a todo pecador al arrepentimiento y arrojarse en los brazos de Jesús, creyendo,
confiando, este es el gran Salvador del mundo y ahora mi Señor, tu Salvador, te está llamando a recibir el perdón de pecados y vida eterna. Entonces la pregunta para tu corazón, si estás en esta condición, ¿qué vas a hacer con lo que ahora sabes de Jesús? ¿Te va a quedar como que es simplemente un dato histórico? ¿Algo que escuchaste? ¿O lo vas a reconocer como tu Salvador y como tu Señor? Es importante que pienses en esto, porque depende de tu respuesta, es el destino eterno que te espera. En segundo lugar, para los que ya hemos creído en el Señor, el hecho de que somos llamados de Jesucristo, como decía el texto, significa que tu vida ya no es tuya. Ya no es tuya. Si de verdad sos del Señor, tu corazón y mi corazón es igual que el de Pablo. Queremos ser esclavos de Él. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Jesús. Dios no solo te amó y te salvó, sino que también te apartó para que ahora vivas en santidad. Eso quiere decir que tu manera de hablar, tu manera de trabajar, tu manera de tratar a tu familia, tu manera de manejar el tiempo, el dinero y todo lo que a vos se te ocurra poner en la lista, tiene que reflejar a Jesucristo. Tiene que reflejar a Jesucristo. Recordá que nada de lo que tenés te pertenece. Todo es del Señor y todo lo has recibido por gracia. Entonces, comportémonos de una manera que honre el nombre del Señor. Nuestra forma de vivir importa. Podés ser una herramienta práctica para que las personas vean la gloria de Dios en Cristo y quieran escuchar el sermón y el mensaje del Evangelio. O podés ser un gran tropiezo para que muchos blasfemen de Jesús. Ya dijimos, nuestra obediencia no es perfecta. Estamos progresando. No te traumes por la lucha con el pecado. Pero si fallamos, podemos volver arrepentidos, a buscar más gracia del Señor, a ser limpiado por el Señor y continuar en nuestro camino al cielo. Y yo quiero preguntarte a vos o a todos, ¿qué áreas de tu vida tal vez no muestran con claridad de que sos un hijo de Dios? Porque a veces está bueno hacer un check, ¿no? A veces hay un montón de cosas que por naturaleza nos salen bien. La misericordia, la compasión, ayudar, esto, lo otro. Y decimos, uy, ando, check, 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 ando bien, ando bien, ando bien. Y eso nos hace sentir campeones de la fe. Y de repente por ahí entre líneas hay algún punto escondido que muchos, aunque no te des cuenta, lo conocen de vos. Y que a lo mejor en ese área no lo estás reflejando. Bueno, es un buen desafío de decir, Señor, ayúdame en esto a cambiar. Gracias por tu gracia y ayúdame a cambiar, ¿no? Es una buena práctica. Y por último, sí, para pensar como iglesia, para pensar una aplicación como cuerpo de Cristo. Saben que, recordemos que en Efesios capítulo 2, versículo 20, la Escritura dice que nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sobre todo lo que ya tenemos plasmado en la Escritura. Y dice, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Siendo Cristo Jesús la piedra angular. Los apóstoles y los profetas ya no están entre nosotros. Se acabaron. Bueno, si no lo había mencionado, los profetas también se acabaron. Pero la iglesia sigue teniendo el mismo mensaje. Sigue teniendo la misma misión. Aunque ellos ya no están, ahora tenemos la revelación completa de las Escrituras. Entonces tenemos mismo mensaje y tenemos misma misión. Es proclamar quién es Jesús y cuál fue la obra de Él. Hermanos, no existe un privilegio más grande que este, que pecadores como nosotros hayamos sido salvados por pura gracia, siendo personas indignas, el Señor nos salve y nos dé el privilegio ahora de servirle a Él. Así que prediquemos el Evangelio. Prediquemos el Evangelio. Señor, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que nos ayudes. Hemos empezado a desandar esta carta tan preciosa y oramos para que tú estés hablando a nuestro corazón cada día, nos estés desafiando, nos estés mostrando a Cristo en toda su gloria para poder presentárselo también a otros. Y ayúdanos, Señor, para que podamos responder con una fe que se ve reflejada en obediencia, Señor, porque en verdad tu palabra dice que el que cree, obedece.
el que cree guarda tu palabra. Entonces ayúdanos, Señor, a ser personas que podamos mostrar a Cristo no solamente por lo que decimos, sino también por lo que hacemos. Y que las personas vean la obra de Cristo en nosotros, para que de esa manera sea tuya la gloria. Te damos gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.